Destino 2016. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un verdadero honor poderle presentar a usted este cuarto programa de Destino 2016. Hoy, mis compañeros y yo tendremos el gusto de poder cuestionar el pasado, el presente y también la propuesta del empresario Juan Guillermo Gutiérrez, quien esta tarde fue proclamado como candidato a la presidencia por parte del Partido de Avanzada Nacional PAN. Tendremos una ronda completa de preguntas y le presento a mis compañeros de esta noche, al licenciado Cristian Manolo Castillo, al licenciado Hugo Novales, al licenciado Alejandro Balcells, al licenciado Philip Chicola, a la licenciada Pablo Hurtado. Entre todos estaremos presentándole de la manera más completa, pues cuál será la propuesta, qué es lo que propone Juan Guillermo Gutiérrez, comenzando con su historia. En el 2007, el PAN era un partido a la deriva. Aquella organización que llevó a Álvaro Arzú a la presidencia y que varias veces tomó el control de la municipalidad de Guatemala, estaba en crisis por conflicto de poder. El PAN necesitaba un salvavidas y al parecer lo encontró con Juan Gutiérrez, quien de pronto tomó el control del PAN en el 2008. Juan Gutiérrez es presidente de un consorcio poderoso ubicado en Canadá, Shela Enterprises Limited, que se dedica a países como Guatemala, Sudamérica, Centroamérica, Canadá y Estados Unidos a la producción, distribución y venta de alimentos. Tiene estudios en administración de empresas y economía en la Universidad Francisco Marroquín. Además de ser un estudioso de la historia universal y la filosofía, siempre le gustó practicar deportes como natación, el esquí acuático, waterpolo, artes marciales y carreras de autos. Juan Gutiérrez, quien en 1976 fue secuestrado por la guerrilla, siendo cautivo por casi 40 días, lucha ahora por segunda ocasión por la silla presidencial a pesar que su experiencia política es menor. El presidenciable del Partido de Avanzada Nacional, quien en el 2011 apoyó a Manuel Valdizón en la segunda vuelta electoral, tiene como eje de campaña la lucha contra la corrupción. Los corruptos son como ratas, comiéndose nuestra comida, el dinero de nuestras escuelas y nuestra salud. Soy Juan Gutiérrez, soy candidato a presidente. Acompáñenme en una cruzada, no para un candidato o un partido. Es una cruzada contra todos los corruptos en nuestro país. Metamos a las ratas a la cárcel, que es donde deben estar. Gutiérrez llama a una cruzada contra la corrupción y públicamente firma su compromiso para atacar el flagelo, aduciendo que cada hora se pierde 5.2 millones de quetzales por malos manejos de fondos públicos. Primero, concientizar a todos los guatemaltecos de la importancia de combatir la corrupción. Y segundo, invitar a los guatemaltecos a que nos unamos, porque esto no es el trabajo de una persona, es el trabajo de una nación. Todos los guatemaltecos juntos podemos acabar con este flagelo. Sin embargo, algunos detractores de Juan Gutiérrez aseguran que la verdadera razón por la que optó a la política fue el conflicto familiar y empresarial que tuvo con su primo, Dionisio Gutiérrez. Juan siempre criticó la forma en que Dionisio utilizó su poder económico, no solo para influir en la política de nuestro país, sino cómo se habría valido de eso para quitarle acciones importantes de una de las empresas más poderosas del país. Juan denunció a su primo Dionisio por un caso de evasión fiscal. Ambos llegaron hasta las instancias judiciales y el problema llegó hasta la CICIG, bajo el mandato del excomisionado Francisco Talanese. Juan Gutiérrez siempre afirma que aquel conflicto solo es una cuestión de intereses familiares, de socios comerciales y que con sus aspiraciones políticas no tiene ninguna relación. Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, más empresario que político, busca darle las viejas glorias al PAN y ser el presidente constitucional de la República de Guatemala. Comenzamos con este Destino 2016, dándole la bienvenida a don Juan Guillermo Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas, Paola. Buenas noches, señor Gutiérrez. De sus últimos 20, de sus 59 años de edad,
¿Cuántos ha vivido en Guatemala? Viví en Guatemala los últimos 5. Los últimos 5. ¿Qué conocimiento puede tener alguien que aspira a la presidencia de un país donde ha vivido desde el año 2000? Y dígame usted cuántos años antes estuvo ausente del país. ¿Qué tanto puede usted dominar las necesidades y los planes de un gobierno cuando ha estado tan distante? Bueno, yo he estado en Guatemala todos estos años porque nuestras empresas, nuestros negocios han continuado aquí. Tenemos familia, amigos. Si bien es cierto que estuve radicado por algunos años en otra parte, he estado en Guatemala. Perdón. Bueno, he estado viviendo desde el año 84 en Canadá hasta hace 5 años que ya regresé a Guatemala de fijo. Sin embargo, como decía, he estado siempre haciendo negocios en Guatemala, yendo y viniendo frecuentemente, participando en Guatemala, y quizá esos años que tuve la oportunidad de estar fuera me dan la gran ventaja de poder ver las cosas de un cristal distinto, o sea, desde una perspectiva distinta. Yo he tenido la oportunidad de hacer negocios en muchos países, y la oportunidad de trabajar y de hacer negocios en otros países le abre a uno los horizontes y le hace a uno ver la situación de nuestro país como realmente es, no como cuando uno está inmerso todos los días. Pero yo conozco muy bien Guatemala, he recorrido todo el país, he estado en todos los departamentos, en la mayoría de los municipios, y tengo un buen sentimiento de la situación real de Guatemala, y por eso es que estoy en política, porque necesitamos un cambio dramático en este país. Hugo. Bueno, señor Gutiérrez, se dice, y lo han dicho personas dentro de su partido y afuera, que usted cubrió la mayor parte de los gastos de la campaña presidencial de 2011 y que sostuvo de su propia bolsa el partido en el periodo entre elecciones. ¿Es esto correcto? Es correcto, la mayor parte de los gastos de la campaña anterior los pagué yo. El mantenimiento del partido ha sido ¿De cuánto estamos compartido. hablando, Juan? En la campaña anterior el monto fue de aproximadamente $7 millones. Okay. Más o menos aproximadamente. Sin embargo, hemos mantenido el partido en todo este tiempo funcionando. Quiero mencionar que en la campaña anterior, igual que en la campaña actual, los candidatos alcaldes y los candidatos a diputados participan ellos también con sus propios recursos en sus propias campañas en los diferentes municipios y departamentos. Y durante el proceso entre elecciones ha habido básicamente 2 fuentes de financiamiento. Una es la deuda política que todos los partidos reciben de parte del Tribunal Supremo Electoral, y el complemento necesario lo he suministrado yo. Licenciado, Philip, si usted nos está diciendo que invirtió $7 millones, eso habrá sido alrededor de 56 millones. Pero el techo de la campaña pasada rondada, y aquí Alex me corregirá, en torno a los 45 millones. 49 millones. ¿Se pasó el pan del techo de campaña en la elección pasada? No, pero el número que le di es de memoria, no recuerdo el número exacto, pero le quiero explicar que el tema de financiamiento, precisamente para mantener las cosas transparentes y en orden, no manejo yo las finanzas del partido. Tenemos un comité financiero que está manejado por 3 personas, uno es secretario del partido y otros son 2 personas externas que asesoran y vigilan el uso y el origen de los fondos. Son ellos los que manejan el presupuesto y todo eso. Yo me concreto a la parte política para no confundir las cosas. Ahora, que quede muy claro, yo siempre, en todo lo que he hecho, en todo lo que hago, cumplo siempre con la ley. Y nunca hemos excedido el techo electoral, como tampoco hicimos campaña anticipada, y eso todos lo saben porque nosotros no hicimos ningún tipo de campaña antes de que fuera la convocatoria el 2 de mayo. Don Juan, como le planteaba Paola, pues usted vivió mucho tiempo fuera del país y su nombre sale a colación en el país luego de que prácticamente la ciudad de Guatemala quedara tapizada con una serie de volantes donde se acusaba a su primo, a Dionisio Gutiérrez. ¿Fue esa su salida al mundo político guatemalteco y por qué de esa forma? No tiene nada que ver. Mire, las empresas, cuando hay esto en el mundo de las empresas, a veces se dan conflictos entre accionistas, se dan situaciones pero que sí requieren... fue responsable usted de ese montón de volantes. Yo no soy responsable de mandar volantes, no mandamos volantes. Los tiraron de una avioneta, fue hace varios años. Eso no fuimos nosotros. De eso que está usted hablando no tengo yo conocimiento. Lo que sí nosotros hicimos en su momento fue hacer denuncias formales ante las autoridades del caso por el tema de la evasión fiscal. Pero lo que es la parte de conflicto familiar, como en todas las familias existen conflictos,
Y en el tema empresarial también existen conflictos y esos se deben resolver donde corresponde, que es o en familia o ante los tribunales de justicia. Y Castillo. En su anterior campaña, don Juan, usted hablaba que la minería podía ser un motor de la economía, sobre todo para atraer inversión extranjera. Sin embargo, en sus planteamientos también hacía referencia a su preocupación respecto del deterioro ambiental. Y recuerdo que en su campaña anterior usted planteaba que una forma de equilibrar ambas cosas era a través de elevar las regalías. ¿Hasta cuánto es necesario elevarlas y cómo debe darse esa relación Estado-empresas mineras? Bueno, en todos los países del mundo que son más desarrollados explotan la minería porque es una fuente de recursos para el país. Lo que ha pasado en Guatemala es que no han sido explotadas correctamente. O sea, que no tenemos las reglas claras en cuanto a los temas de la protección ambiental, como tampoco tenemos negociaciones transparentes en los temas de las concesiones a las mineras. Hay mucha cosa vaga que no se sabe exactamente cómo fueron hechos los negocios. Por eso mi propuesta es que debemos de revisar y hacer una auditoría profunda de todos los contratos vigentes de parte del Estado y corregir todo lo que haya que corregir. En algunos casos renegociar y en algunos casos incluso cancelar contratos que sean lesivos para el país. En cuanto al monto de las regalías, no se puede fijar un monto genérico, porque depende mucho de las circunstancias, depende del tamaño de la explotación, depende del tipo de explotación. Entonces, tiene que negociarse acorde a cada una de las situaciones. Y debemos de tomar como ejemplo lo que se hace en otros países donde la minería es exitosa, como el caso de Chile o el caso de Perú, o países como Canadá o Estados Unidos, donde la minería es muy explotada. Y que viene el tema que usted toca del medio ambiente, es igual. Hay minería que daña el medio ambiente, pero también hay medidas que se pueden tomar para proteger ese medio ambiente y es importante aplicar eso. Y aquí en Guatemala lo que no tenemos es reglas claras. Antes de ir a la pausa, voy con Philip. Sí, licenciado Gutiérrez, vimos en la nota sobre su historial político cómo en el año 2011 el PAN y usted particularmente apoyan a Manuel Valdizón. Usted sale justamente en esa conferencia de prensa apoyando a Manuel Valdizón de cara a segunda vuelta. ¿Por qué ese apoyo? ¿Por qué ahora salen a decir que no? ¿Qué cambió del 2011 para acá? Nosotros no apoyamos a Manuel Valdizón. Lo que nosotros en el PAN hicimos fue unirnos con otros 10 partidos. Fuimos 11 partidos que suscribimos un acuerdo de multipartidario para la gobernabilidad. En caso de que un partido ganase, todos los partidos íbamos a tener algún tipo de participación para facilitar la gobernabilidad y asegurar que el país caminara en un buen proceso. Pero a la misma vez también lo hicimos en oposición a quien ganó las elecciones y nos oponíamos porque sabíamos para dónde iba a ir Guatemala y queríamos evitar lo que ya tenemos y lo hemos estado viendo en las noticias y lo hemos estado viviendo en Guatemala en los últimos años. En ese momento, ¿tenía usted la opinión de Manuel Valdizón que tiene hoy en día? Hoy entiendo que en la asamblea del PAN pues dijo que no arremetió en contra de Valdizón. ¿Hace 4 años pensaba igual acerca de Valdizón? Mire, hace 4 años nadie en Guatemala lo conocía como lo conocemos hoy. Se estaba empezando a conocer mucho, era conocido, pero no tan conocido como lo es hoy. Aunque él empezó como diputado del PAN. Mucho antes de que yo estuviera en el partido. Yo entré en el partido en el año 2008, él en ese tiempo estaba en el partido UNES, si no me equivoco. Parte del problema que tenemos en Guatemala es ese transfugismo, gracias, que se basan de unos partidos a otros, ya no sabe uno quién es, pero el partido de Avanzada Nacional de hoy no es el mismo que era en el 2008. ¿Financieramente hubo apoyo en la elección 2011? No. Tengo que ir a la pausa. Estamos en este Destino 2016 con Juan Guillermo Gutiérrez. Antes, vamos a las redes con José Ávila. Adelante, José. Muy buenas noches, Juan Carlos. Y es que efectivamente hemos tenido bastante interacción a través de las redes sociales. Buenas noches a usted que continúa en sintonía del cuarto programa de Destino 2016. Nos visita Juan Gutiérrez, el candidato a la presidencia del partido PAN. En esta ocasión pasamos rápidamente a la revisión de Twitter y es que nos lanzan 2 preguntas que son importantes. Nos dice en esta ocasión Madeline Sandoval lo siguiente: señor Gutiérrez, ¿qué piensa usted de los empresarios que evaden impuestos? Esta es la primera pregunta y ahora vamos con otra pregunta de Ursulava que nos comenta lo siguiente: ¿usted está a favor de realizar reformas a la Constitución? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Estas son en esta ocasión las preguntas que tenemos a través de Twitter. Recuerda que usted puede participar con nosotros a través de Facebook como Destino 2016 y por medio de Twitter utilizando en esta ocasión el hashtag Destino 2016 y Destino Gutiérrez. Nos encuentra como Canal Antigua. Esas son las dos preguntas, Juan Carlos. Yo regreso con ustedes al set central. Gracias, José. Muy importante ambas preguntas. Vamos a ir a la pausa. Quédese con nosotros. Estamos conversando con Juan Guillermo Gutiérrez, candidato a la presidencia de parte del Partido de Avanzada Nacional PAN. Le dejo las dos preguntas. Reforma constitucional, pago de impuestos. Lo escucho, licenciado Gutiérrez. Con respecto al pago de impuestos, habemos empresarios honestos, como también los hay algunos corruptos. La evasión fiscal es un acto de corrupción y yo estoy totalmente opuesto a eso, y todos los empresarios debemos pagar nuestros impuestos cabales, igual que lo debe hacer cualquier otro ciudadano, porque ser empresario no es ser distinto que cualquier otro ciudadano, tenemos las mismas responsabilidades legales. En cuanto a las reformas constitucionales, yo soy de la opinión de que la Constitución de Guatemala no es una mala Constitución. Tiene algunos defectos, tiene algunas cosas que deberían de ser reformadas y todo va pasando, el tiempo cambia, las cosas cambian. Sin embargo, antes de considerar hacer una reforma constitucional, creo que debemos empezar por respetar la Constitución que ya tenemos, porque hay muchas leyes que no se están respetando, y mientras sigamos no respetando la ley, no vale la pena siquiera hablar de las reformas. Pero sí debemos hacer reformas, pero primero respetemos la ley. Las respuestas de Juan Guillermo Gutiérrez. Seguimos en Destino 2016. Después de la pausa está nuestro panel completo para que usted siga en la interacción. Por favor, quédese con nosotros a través de Canal Antigua. Estamos presentando Destino 2016. Lea esta semana en Contrapoder. Atenazado. El movimiento que pide su renuncia y 2 investigaciones de la CICIG aprietan la cabeza de Otto Pérez Molina. Vicepresidenciable primerizo. Mario Leal vuelve a la UNE después de una temporada en el Partido Patriota. Jade, narco y depredación. 3 versiones sobre la llegada de Kay Reilly a la Sierra de las Minas y su presunto vínculo con Roxana Valdetti. Un adiós a Mad Men. Después de 8 años al aire, termina la serie de Matthew Weiner, Café Caminito, un espacio urbano en el corazón de 4 grados norte. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles o en tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Destino 2016.
Estamos de regreso en Destino 2016. Estamos conversando con el candidato a la presidencia del Partido de Avanzada Nacional, Juan Guillermo Gutiérrez. Lo escucho, licenciado Alejandro Balcells. Don Juan, su propuesta se basa precisamente en el combate a la corrupción, ¿cierto? Correcto. ¿Se puede combatir la corrupción con tanta duda en la integración de cortes y de los órganos de control que hay en el país? ¿Cuál es su propuesta en torno a lo que ha pasado y que hemos visto que ha sucedido en la elección de cortes y de los órganos de control del Estado? Bueno, la corrupción está en todos lados en Guatemala, está penetrada en todos los sectores, tanto justicia como ejecutivo como legislativo, y debemos de confrontarlo en todos los sectores. También debemos reconocer que hay que respetar la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo se comienza a combatir la corrupción? Se comienza primero con la cabeza. Una cabeza corrupta va a tener un cuerpo corrupto, un gobierno corrupto. Entonces comienza con la selección, y en estas elecciones, cuando vamos a elegir, es el momento en el que los guatemaltecos tenemos la responsabilidad de elegir bien a candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que sean personas honestas, que tengan una trayectoria de respeto de la ley y de hacer las cosas bien. Y lo mismo hacer con los candidatos a diputados y alcaldes. Por eso nosotros en el Partido de Avanzada Nacional no estamos proponiendo a nadie que esté hoy día en el gobierno. Son todas personas que no están en este momento en ningún cargo público y no van a reelección. Pero entiendo que sí llevan gente que ha estado en el gobierno, como diputados, por ejemplo. Manuel Conde. Sí, Manuel Conde es una persona que está en el área de la zona metropolitana, pero es probablemente la única persona. Hay otras dos personas que... La licenciada Reyes, Laura Reyes. Sí, ella, hasta donde yo sé, no ha estado en el gobierno. No, pero ya corrió, por ejemplo, por la presidencia de la Sí, pero vicepresidencia. correr para la presidencia y la vicepresidencia o ser candidato no lo hace a uno ser funcionario público. Claro. Lo que nosotros estamos evitando es tener personas que hayan tenido, que estén en este gobierno actual o en el gobierno inmediato anterior, que es de donde vienen todos esos problemas de corrupción tan severos que tenemos hoy en día. Obviamente tampoco puede uno pensar que porque alguien ya participó en una candidatura electoral ya está mal, porque no es eso. Tenemos que ver a la persona una por una. Pero lo más importante de todo es empezar con la selección de las personas. Y de ahí viene todo para abajo, porque un presidente corrupto se rodea de gente corrupta. Un presidente honrado se rodea de gente honrada. Señor y Gutiérrez, de ahí empieza el proceso. Señor Gutiérrez, yo creo que tal vez el desafío está no tanto en convencer al votante de que usted es honrado, sino en decir qué se puede hacer desde el gobierno para que, independientemente de que la persona sea honrada o no, esté constreñida de tal manera que no pueda robar, que no pueda apropiarse de dinero público. ¿Cuál sería su propuesta, ya que está liderando una cruzada contra la corrupción? ¿Cuál es la propuesta para amarrarle las manos a los funcionarios? Para que el sistema funcione. Como decía al principio, el principio es la cabeza. Luego viene la selección de ministros y nosotros proponemos un proceso de revisión de trayectoria, de la evaluación de la honestidad, que incluirá incluso el uso de detector de mentiras para revisar la trayectoria de cada persona que vaya a ocupar un cargo de ministerio o funcionarios de alto nivel en el gobierno. Pero luego viene una serie de medidas importantísimas y les voy a dar algunas rápidamente. Por ejemplo, debemos de inmediatamente prohibir absolutamente todas las compras por excepción. En Guatemala, los últimos gobiernos, especialmente el último, han comprado más del 90% de las cosas que compra el gobierno por excepción. Tiene que ir todo por Guatecompras y Guatecompras debe ser fortalecida y mejorada para que sea más eficiente. Además, tenemos como siguiente paso, paralelo, porque todo va junto, está la revisión de todos los contratos vigentes que tenga el Estado para evaluar y hacer una auditoría profunda y determinar cuáles de esos... ¿De cuánto tiempo estamos hablando para hacer esa auditoría, Juan? Bueno, porque, o sea, hacer una auditoría de este calibre, hombre, toma un buen de tiempo. Tomará tiempo, la auditoría tomará tiempo, todo toma tiempo. Lo que pasa es que cada día que no hemos empezado es un día perdido. Tenemos que empezar de inmediato. Y todos los contratos que descubramos que tienen lesividad o que son negativos para el Estado, hay que, en algunos casos, renegociarlos y en la mayoría de los casos cancelarlos y empezar de nuevo. Otro tema importantísimo para combatir la corrupción es la eliminación del uso de fideicomisos y de ONGs que se utilizan para hacer operaciones del Estado. Esas son cosas que se han estado utilizando en los últimos años y solamente oscurantizan el proceso. Necesitamos transparencia. Las negociaciones del Estado tienen que ser todas
abiertas al público. Don Juan, ¿cuál sería su propuesta para atacar a los corruptores? Usted ha hecho ya planteamientos en torno a los corruptos, claro, a la parte pública, pero también sus propuestas han ido a los corruptores. ¿Cómo atacaría la corrupción en los corruptores? Por supuesto, porque la corrupción es de dos vías, los corruptores y los corruptos. En el proceso de investigación sale todo eso. ¿Quién es el corrupto? Es el que da un servicio a cambio de algo. Y el corruptor es el que paga para obtener un beneficio. Hay que identificarlos. Por ejemplo, en el caso de la línea que está vigente ahora, todas las compañías o las personas individuales o asociaciones, lo que hayan sido, que se hayan beneficiado de esos fraudes cometidos en las aduanas, deben ser procesados penalmente por lo que han hecho, que es una evasión fiscal, un contrabando, aplicar las leyes que correspondan según el caso y de qué se trate. Igual que vamos a perseguir y debemos perseguir a los corruptos en el IX, por ejemplo, hay que ver los que venden las medicinas, que es la otra parte, son los corruptores. Y la ley debe aplicarse igual. Y vamos nosotros, como parte de la propuesta, es aplicar seriamente la ley de lavado de dinero y de otros activos, así como la ley de extinción de dominio, para que una vez castigadas las personas que han participado tanto como corruptos como corruptores, a través de la extinción de dominio se podrá recuperar por parte del Estado lo que le han robado. Alejandro. Pero, yendo otra vez de nuevo a la pregunta que hacíamos, usted los lleva a cortes, pero los problemas están en la corte también. Entonces existe frustración. Y por eso le hago la pregunta, ¿qué hacer con esa corrupción judicial si es que usted está desde el Ejecutivo? ¿Y qué piensa usted de CICIG? Yo pienso que CICIG es una organización que es necesaria en este momento en Guatemala. Si no la tuviéramos, estaríamos en una situación mucho peor. Creo que debemos de revisar lo que la CICIG puede cubrir en este momento, porque su amplitud de cobertura sobre el área de corrupción es limitada y debe dársele más acceso al combate a la corrupción. También debemos de proceder, porque se toca el tema judicial, que es muy importante. Hay que hacer una serie de reformas al sistema judicial. Y para eso CICIG está trabajando en una propuesta. Obviamente ellos no pueden imponer, pero sí pueden sugerir con base a experiencias internacionales. Nosotros necesitamos ayuda internacional hoy en día en Guatemala porque el sistema está tan corrompido en este momento que sin presión y fuerzas externas no lo vamos a poder corregir. Paola. Señor Gutiérrez, usted obtuvo 2.76% de votos en el 2011, quedó en séptimo lugar. 121,000 personas votaron por usted. Haciendo autocrítica de su participación, ¿qué no cuaja en su propuesta, en su figura como candidato, que quedó rezagado en la contienda pasada? ¿Y cómo piensa usted competir ahora con eso en el 2015? Bueno, para empezar, hace 4 años, en el 2011, yo era una persona totalmente desconocida en el ámbito político, no había participado nunca antes, estaba iniciándome en ese proceso y además me inicié en la campaña después de la convocatoria, siguiendo la ley de no hacer campaña anticipada. Por tanto, no tuve suficiente tiempo para ser conocido suficientemente. Ahora eso ha cambiado, soy más conocido que antes, aunque todavía me queda mucho trabajo por hacer. La propuesta que nosotros hacíamos hace 4 años sigue vigente, la necesidad de empleo, pero hoy en Guatemala hay una sensación, hay una realización de parte de la gente de Guatemala de la gravedad del problema de la corrupción, que es el tema que a mí me atrajo primero que nada en la política. Yo empecé con el tema de la corrupción hace 6 años, con el tema de cero corrupción, haciendo estudios y evaluaciones para combatir la corrupción y cómo combatirla, haciendo propuestas, pero en aquel tiempo no había conciencia nacional y no se pudo avanzar mucho en eso. Ahora ese es el tema. En el programa anterior justo decíamos, ¿quién va a posicionarse mejor en esta ola de la corrupción ante la coyuntura? Si usted la une, Roberto González, ¿es esta la oportunidad suya para subir del 5% de intención de voto, subiéndose a esta crisis? Creo que aquí, ¿quién es el que puede hacer algo para combatir la corrupción? Pues es quien no ha participado en ella, quien no ha sido parte del sistema, quien no ha sido ministro o quien no ha sido diputado, quien no ha estado cumpliendo la ley. Por ejemplo, todos los otros partidos, sin excepción, que están en este momento en la contienda electoral, hicieron campaña anticipada. ¿Usted puede dar fe que su partido está limpio, don Juan Gutiérrez?
Yo puedo dar fe que nuestro partido está limpio porque primero hemos demostrado cumpliendo con la ley electoral y partidos políticos, pero además porque desde que yo entré en el PAN hace 6 años, hemos seguido un proceso de depuración que nunca va a terminar, pero ya estamos limpios desde mediados del año pasado, donde salieron las últimas personas que eran cuestionadas dentro de nuestra organización. Y ustedes pueden revisar la lista de los miembros del Partido Avanzada Nacional en cuanto se refiere a la directiva, comité ejecutivo y los órganos de fiscalización y el Tribunal de Honor, y somos todos personas íntegras, que no tenemos tachas ni ningún tipo de problema de corrupción o alegato o acusación de nada. Lo escucho, Philip. Licenciado Gutiérrez, hablemos de su compañero de fórmula, Manuel Alfredo Marroquín. ¿Cuál fue el criterio que los lleva a usted en lo particular y al partido para nominarlo a él como candidato vicepresidencial? Primero, que es una persona sumamente seria, muy profesional y que no tiene tachas. Es una persona ética que yo conozco desde hace años, que además es un hombre valiente, comprometido en la lucha contra la corrupción, y va a ser un baluarte en esa lucha por su experiencia profesional y por su ética. Ya, pero hay un interrogante que surge con el nombre de Manuel Alfredo Marroquín, y es que una investigación que hace Claudia Palma de Prensa Libre en el 2014 Manuel Alfredo Marroquín fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y el señalamiento que le hace esta investigación de Claudia Palma es que él habría llegado con la planilla de CONAMIS, que fue la planilla que utilizó el organismo ejecutivo como operador en la Comisión de Postulación de Fiscal General, y esa investigación identifica a Marroquín como cercano a ese proceso del Ejecutivo en el esfuerzo por capturar los órganos de justicia. ¿Qué le puede responder a una ciudadanía que 1 o 2 años después de esos señalamientos voltea a ver y ve los efectos hoy de esa captura del sistema judicial? Bueno, Manuel Alfredo Marroquín fue presidente del Tribunal de Honor, no fue parte de ninguna función pública más que presidente del Tribunal de Honor, y si se revisa su desenvolvimiento en esa labor, hizo una labor extraordinariamente buena, y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados durante esos 2 años que él estuvo ahí operó correctamente, acorde a la ley y aplicando la ley como debe de ser, acorde a las situaciones y los casos que se le presentaron. Las otras cosas que usted menciona no tengo conocimiento para comentar. Lee Castillo, lo escucho. ¿Podría hablar de otros cuadros que lo acompañan en el buen gobierno que usted ha afirmado que podría impulsar para combatir la corrupción? Claro, tenemos la mayor parte de nuestros líderes y candidatos son personas que están sin tachas y que son en muchos casos nuevos, aunque algunos con experiencia. Puedo mencionarle algunos nombres, por ejemplo, tenemos al licenciado Fernando Linares, a la doctora Laura Reyes, al ingeniero Eric Johannesen, al señor Arturo Alvarado. Bueno, hay muchísimos otros nombres que podemos mencionar. A nivel de regionales, por ejemplo, el señor Carlos Dubois, en Quetzaltenango, el profesor Roderico Martínez de Huehuetenango, una persona intachable, nuestro secretario departamental y candidato a diputado Pedro Simón Vázquez de San Marcos, o el ingeniero Manuel Ponce de Xochitepec, que es un ingeniero, un hombre de empresa serio, que no ha sido político en el pasado. En fin, la mayoría de nuestra gente es gente fresca en la política. Momento de ir a las redes y por supuesto escuchar las preguntas que se generan por parte de nuestra teleaudiencia. Adelante, José, buenas noches. Muchas gracias de nuevo a cuenta, Juan Carlos, y es que efectivamente ya tenemos 2 preguntas que son indispensables realizarle al candidato a la presidencia por el partido PAN. Pasamos rápidamente a Facebook, y es que en esta ocasión Maricruz Arenas nos pregunta lo siguiente: ¿de dónde nace su interés en la política guatemalteca? ¿Y por qué él mismo solo lo demuestra cada 4 años en las elecciones? En esta ocasión ella nos hace esa pregunta y también comenta: usted es una persona reconocida en la élite económica. Esa es la pregunta que nos hace Maricruz Arenas. Pasamos a la revisión de Twitter, y es que en esta ocasión nos indican lo siguiente. Douglas nos pregunta: de ser electo, ¿investigaría la corrupción del actual gobierno para procesar a los responsables? Asimismo también nos pregunta Luis, en esta ocasión, ¿cómo fortalecería las instituciones del Estado? Estas son las preguntas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Recuerde siempre interactuar con nosotros por las redes sociales utilizando los hashtags Destino 2016 y Destino Gutiérrez. Por ahora, Juan Carlos, regreso con ustedes hasta el set central. Gracias, José. Lo escucho, don Juan. Bueno, ¿cuál pregunta quiere primero? La más interesante de las preguntas es: ¿investigaría usted, por ejemplo, las actuales autoridades,
si es que usted llega a la presidencia y, por supuesto, tendrían a bien procesos abiertos, ¿tendría usted libertad para que esos procesos caminaran? Por supuesto que sí. Precisamente la razón que yo entré en la política fue para combatir la corrupción. Casi 5.000 niños mueren cada año en Guatemala por falta de atención médica. Mueren en sus casas de enfermedades curables por falta de medicinas. Eso es causado directamente por la corrupción. Y esa es la razón que estoy en política. La corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina debe ser investigada y combatida y castigada hasta lo más profundo. Y el presidente debe escuchar al pueblo. Y por eso hoy yo le dije, presidente, escucha a su pueblo y renuncie, que es lo que la mayoría le pide, para que haya un poco de estabilidad y haya una oportunidad de recuperar a nuestro país. Seguiremos platicando con el candidato a la presidencia del Partido de Avanzada Nacional PAN, el empresario Juan Guillermo Gutiérrez. Eso al regreso de Destino 2016. Estamos presentando Destino 2016. Vivo, te acompañamos en vivo, es tu canal preferido, seguimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo, que la pasamos en vivo, Canal Antiguo es tu amigo, seguimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Lea esta semana en Contrapoder. Atenazado. El movimiento que pide su renuncia y 2 investigaciones de la CICIG aprietan la cabeza de Otto Pérez Molina. Vicepresidenciable primerizo. Mario Leal vuelve a la UNE después de una temporada en el Partido Patriota. Jade, narco y depredación. 3 versiones sobre la llegada de Kay Reilly a la Sierra de las Minas y su presunto vínculo con Roxana Valdetti. Un adiós a Mad Men. Después de 8 años al aire, termina la serie de Matthew Weiner, Café Caminito, un espacio urbano en el corazón de 4 grados norte. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso en este Destino 2016, hoy platicando con el empresario Juan Guillermo Gutiérrez, quien es abanderado a la candidatura presidencial del Partido de Avanzada Nacional PAN. Licenciado Hugo Novales. Señor Gutiérrez, parte de su propuesta programática en las elecciones pasadas fue una ley de competencia que le diera garantías a los accionistas minoritarios. Ahora, es difícil separar esta propuesta de lo que usted escribió hace un momento como asuntos personales y familiares. Sin embargo, me gustaría saber, además de eso, además de que me comentara un poco más sobre esta propuesta, ¿qué otros elementos tendría que incluir para usted una política o una ley de competencia? La ley de competencia debe de permitir y facilitar el acceso de quienes quieran entrar a cualquier mercado, a cualquier negocio y prohibir la existencia de monopolios. En cuanto a la ley de protección al accionista minoritario, no tiene nada que ver con un asunto personal, es la base de que pueda haber realmente una empresa o sociedades anónimas que de veras puedan crecer. Si vemos las economías desarrolladas, todas funcionan alrededor de un sistema financiero, no bancario. Guatemala tiene un sistema bancario.
Sistema financiero consiste en tener una bolsa de valores donde puedan comprar y venderse acciones, puedan comprar y venderse valores financieros de empresas para financiar su crecimiento. Y esa es la forma como las pequeñas y las medianas empresas pueden crecer y desarrollar mucho empleo. Pero eso no se puede lograr en un país donde no haya una ley de protección al accionista minoritario, porque ¿quién va a querer invertir y ser dueño del 5 o del 1 o del 10% de una empresa, no importa de su tamaño, cuando no tiene ningún derecho para proteger su inversión? Y en Guatemala eso no existe. Y por eso considero que es una ley muy, muy importante para poder generar empleo en Guatemala, para poder atraer inversión nacional y extranjera en proyectos verdaderamente de gran envergadura. Licenciado Balcells. En el tema de seguridad, ¿cuál es su propuesta concreta? ¿Qué papel le haría usted a la policía y al ejército? Yo creo que el ejército tiene su función clara. La función del ejército es proteger al país de sus fronteras y de apoyar al país en casos de extremas crisis, como podría ser desgracias naturales como un terremoto, etcétera, donde las Fuerzas Armadas en todos los países contribuyen para ayudar a proteger a los ciudadanos. La Policía Nacional en Guatemala, en mi opinión, debe ser reestructurada. Nosotros tenemos un proceso totalmente centralizado en un ministro de Gobernación. Mi propuesta consiste en, primero, crear policías departamentales, que deben estar supeditadas a los gobernadores departamentales, quienes deben ser electos, y esa es una de las reformas a la Constitución que sí debe hacerse. Precisamente por eso le hacía la pregunta, porque el caso mexicano es todo lo contrario. Ellos están regresando a la centralización porque esos gobiernos estatales y esos gobiernos municipales, sin ir muy lejos podemos ver el caso de Ayotzinapa, es la policía municipal la que es el brazo armado del narco institucionalmente hablando en México. Y me preocuparía entonces esa descentralización de la seguridad pública en Guatemala. La descentralización siempre funciona bien. Desconozco el caso de México que usted me menciona, así que no lo voy a comentar. Pero yo lo he visto en muchos países. ¿No conoce el caso de los estudiantes desaparecidos? No, sí, pero no conozco en detalle la estructura policial mexicana, nunca la he Pero son estudiado. policías municipales. Pero yo estoy hablando de policías departamentales. En todos los países donde hay buena seguridad, la policía no puede estar totalmente centralizada. Eso no quiere decir que no haya una policía nacional que va a supervisar todo lo que es crimen organizado. El narcotráfico, por ejemplo, es algo que debe ser visto a nivel global, nacional, como ocurre, por ejemplo, en otros países. Ahora bien, la razón de descentralizar es porque un ministro de Gobernación en Guatemala no tiene idea realmente de lo que está viviendo la población en Huehuetenango, o en San Marcos, o en Quiché, o en cualquier otro departamento, porque simplemente no está ahí. Algunos de esos lugares ni los conocen, y entonces se toman decisiones centralizadas que no favorecen las necesidades o no resuelven los problemas locales. Ahora, para evitar la infiltración y todo ese tipo de problemas como el que mencionan, también hay que invertir seriamente en la compensación salarial de los policías, en su capacitación, en su preparación, en la formalización de sus sistemas. También tenemos que implementar sistemas modernos de control policial. Por ejemplo, en Nueva York el exalcalde Giuliani, él implementó un sistema de computación que todos los policías tenían acceso a información, que les daba información en el momento, conforme las organizaciones criminales se iban movilizando de un sector a otro de la ciudad. Y de esa manera la policía iba siguiéndolos y anticipándose a sus movimientos. Y de esa manera los lograron copar y eventualmente reducir el crimen en una ciudad que era de las más violentas de los Estados Unidos, para llegar a ser una de las más seguras. Don Juan, todo eso conlleva grandes inversiones. Y desde la campaña anterior usted se manifestó muy en contra de la deuda, del endeudamiento público. ¿Cómo financiar toda esa inversión de descentralización sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y dándole sustento a un agujero fiscal que asumiría de estos 4 años o de los últimos 16 años de gobierno? Es muy simple, combatiendo la corrupción. La corrupción en Guatemala le está costando, y esto lo dijo el Grupo 100 hace poco, está costando 47,000 millones de quetzales. Más de la mitad del presupuesto de la nación se va en corrupción. La Organización Panamericana de la Salud dijo en el año 2010 que las medicinas Guatemala las estaba comprando 10 veces el precio de las medicinas a nivel latinoamericano. El costo de carreteras en Guatemala es 7 veces más alto que el costo de carreteras en Perú. La corrupción en Guatemala es nuestro problema, lo que está pasando en las aduanas. La evasión fiscal es parte del problema.
La SAT ha estado hablando del problema del cobro del IVA. O sea, nuestro problema no es subir impuestos, nuestro problema es cobrarlos. Nuestro problema no es no tener recursos para hacer las cosas, es dejar que se dejen de robárselo. Tenemos que hacer que se dejen de robar el dinero. Estamos desperdiciando en corrupción 5.2 millones de quetzales por hora, que es 1.500 por segundo. Don Juan, de verdad, yo entiendo que la corrupción es el gran cáncer de este país. Yo lo que le quisiera preguntar es, ¿cómo? Es que de verdad parece que nada funciona, que el sistema de verdad no funciona. ¿Cómo cambiar una maquinaria tan grande? Como dije al principio, comienza con las personas. Tenemos que comenzar por seleccionar personas probas. Y lo van a hacer los guatemaltecos en septiembre este año cuando elijamos gobierno. Si no nos equivocamos esta vez y elegimos gente honesta a la presidencia, a la vicepresidencia y a las diputaciones, vamos a tener el primer paso dado. Pero luego viene la serie de propuestas y yo tengo 16 propuestas específicas que las pueden ver en la página de Facebook y en la página web de cruzadacontracorrupción.com. Ahí son 16 puntos específicos, que no son los únicos, por supuesto, pero son los primeros puntos a seguir. Y como ya mencionamos algunos, como por ejemplo, no hacer compras por excepción, revisar todas las contrataciones del Estado, eliminar el uso de ONGs y de fideicomisos. Tenemos que establecer una cooperación directa con organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, como la misma CICIG, para que nos ayuden a nosotros a sanear nuestra casa internamente. Yo he hecho esto muchas veces en el pasado, lo hice en el Partido Avanzada Nacional, saneé el partido y ahora toca el momento de sanear el país. Philip, el otro gran tema que surge en las encuestas como la preocupación de la ciudadanía es la falta de empleo y la falta de oportunidades. Ese fue el eje de su campaña en el 2011. ¿Cuál es su gran propuesta de generación de empleo? La generación de empleo gira principalmente a través del apoyo y el enfoque a la empresa micro, mediana y pequeña, o sea, las MIPYMES. Ahí es donde se genera, en todos los países del mundo, donde se genera la mayor cantidad de empleo es a través de las empresas medianas y pequeñas cuando crecen. Y para poderlo hacer tenemos que crear la infraestructura. Por ejemplo, primero tiene que haber respeto a la ley, tiene que haber certeza jurídica. Tenemos que tener además un sistema financiero que le permita a la pequeña y mediana empresa acceder a crédito, que hoy en día es muy difícil. Tenemos que crear infraestructura para que pueda movilizar sus productos, facilitar la exportación, atraer inversión extranjera. Todos esos son programas concretos que tenemos, pero también tenemos que unir a la gente a trabajar. Por ejemplo, en el campo tenemos programas de unir a los campesinos para exportar productos, como ya existen algunas cooperativas. Esto debe crecer en más. Los países más desarrollados del mundo se han desarrollado a través de la cooperación de sus ciudadanos. ¿Y qué opina usted de las dos propuestas que se han discutido recientemente para generación de empleo, que es incentivos fiscales a la inversión y salarios diferenciados para descentralizar la inversión? ¿Está usted de acuerdo con ellas? Yo creo que los salarios diferenciados son discriminativos para la gente o discriminatorios para las personas que viven en la sección en las que se les va a pagar menos que a los demás ciudadanos, y eso, en mi opinión, no es correcto. Todos debemos tener los mismos derechos y las mismas condiciones. En cuanto al tema de las exenciones fiscales o la propuesta de ley que hubo de ese tipo de promoción, en mi opinión no es adecuado hacerlo. Yo estoy en contra de ello. Tal vez con la única excepción de la industria textilera y de vestuarios, que compiten en un mercado donde están subsidiados en otros países. Pero en términos generales es algo que debemos de apartarnos de ello. Lo que debemos de crear es las condiciones para que las empresas puedan funcionar. Debemos de fijar reglas claras, las tasas impositivas deben ser justas y necesitamos hacer una reforma fiscal para que tengamos el cobro necesario, pero también impactando lo mínimo posible en la economía. ¿Cuál es su ideología? Mi ideología. Yo creo que primero tengo una convicción profunda en los valores y los principios morales, en la ética, en la honestidad a carta cabal. ¿Cuál es su ideología política, para hacer la pregunta más precisa? Ahí voy. Primero la ética, esa es la parte principal, porque si no tenemos eso, todo lo demás es solo hablar. En cuanto al tema económico y político, yo suscribo a la teoría de la economía social de mercado, que es una economía de libre empresa, de competencia, de acceso a mercados donde las empresas compiten sin interferencias del Estado, pero donde el Estado sí tiene una conciencia social profunda
porque no podemos olvidarnos de la gente más necesitada, que siempre hay en todos los países. Y si vemos cuáles son los países más exitosos, más desarrollados y con mejores niveles de vida, vamos a encontrar que son economías social de mercado. Y voy a dar los ejemplos, Alemania y Canadá. Perdón que le interrumpa, con un sí y con un no. ¿Continuaría usted el bono seguro y la entrega de fertilizantes? ¿Sí No puedo, le voy a decir no, pero vamos nosotros a proponer una propuesta distinta, porque es necesario ese tipo de programas, pero no como están hechos hoy en día. Hoy día son simplemente focos de corrupción, eso es lo que son. Sirven por la forma clientelar, sirven para comprar votos, sirven para manipular a la gente y para robar. Nosotros proponemos un cambio sustancial a eso, utilizando tecnología moderna y llevando la ayuda a quien sí la necesita, utilizando los recursos desperdiciados hoy en forma productiva. Para cerrarlo, licenciado Del Celso. Don Juan, para hacer viable su plan de gobierno, de acuerdo a lo que nos ha comentado esta noche, se necesita reformar la Constitución, cambiar el Código de Comercio, la Ley de Servicio Civil, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones, la Ley del Organismo Judicial y la Ley del Organismo Ejecutivo, por lo menos, y la Ley de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, necesita de un Congreso muy fuerte, con una bancada muy fuerte, y es ahí donde hay bandas de criminales siendo diputados, para decirlo concretamente, en algunos partidos políticos, no en todos, pero sí en algunos. Y muy claramente están las denuncias puestas hoy en la mesa. ¿Qué va a hacer usted? Porque para hacer viable esto, necesitamos entonces que casi ningún otro partido pueda tener una bancada grande. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque en realidad no, para las propuestas que yo estoy haciendo, si las ven detenidamente, no es necesario renovar o reformar la Constitución ni emitir nuevas leyes. Los gobernadores tenemos electos. que aplicar, bueno, esa es una que eventualmente vamos un paso a la vez. Para los primeros pasos y para avanzar y para iniciar el proceso, no es necesario hacer reformas. Algunas leyes tendrán que ser reformadas, algunas leyes tendrán que ser modificadas, y cuando se llegue a su momento se hará. Ahora, también debemos tomar conciencia que en estas elecciones no solo debemos ser cuidadosos en la elección de un presidente, debemos ser cuidadosos en la elección de diputados. Y ahí es donde está el problema, que hasta ahora los electores en Guatemala no han estado concientizados a escuchar propuestas, sino que han estado sujetos a la compra de los votos a través del clientelismo, de los regalitos, de todas las cosas que los partidos tradicionales han estado haciendo para esconder que no tienen propuesta para solucionar los problemas. Pero la mayor parte de la propuesta, casi la totalidad de mi propuesta, no requiere de nueva legislación, simplemente es aplicar las leyes vigentes como debería hacer. Vamos a las redes con José Ávila para escuchar qué es lo que se comenta a través de los mensajes. Adelante, José. Muchas gracias, Juan Carlos. Y es que efectivamente pasamos rápidamente a la revisión de Twitter y tenemos una pregunta importante. Esta pregunta nos la lanza Madeline Sandoval y nos dice lo siguiente: ya he sabido que los fideicomisos son focos de corrupción. ¿Usted va a seguir utilizándolos de la Administración de la Hacienda Pública? Esta es la pregunta que tenemos a través de Twitter. Recuerde que puede estar en interacción con nosotros en esta ocasión a través de Facebook también como Destino 2016 y en Twitter como @Canal Antigua. Agradecemos su participación y todos los comentarios y opiniones. Recuerde que son bienvenidos en esta ocasión. Nosotros nos volveremos a ver hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Regreso con ustedes, Juan Carlos, para más información. Gracias, José. Para despedirnos, don Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Y como dije, los fideicomisos no deberían de existir en manos del Estado. Mil gracias. Platicamos hoy con Juan Gutiérrez, candidato a la presidencia por el Partido de Avanzada Nacional PAN. Al regresar entramos al análisis. Un minuto para despedirse, don Juan. Pues muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y especialmente a todos los televidentes por permitirnos entrar en sus hogares y compartir nuestra visión. Y los invito a que nos acompañen y que escuchen toda nuestra propuesta y la analicen a fondo. Este es un año para cambiar Guatemala. Este es un año para escuchar propuestas, evaluar propuestas y no estar pensando como tradicionalmente. Necesitamos un cambio porque Guatemala está ya casi en el fondo del precipicio y la tenemos que rescatar. Y mi lucha y mi presencia en la política de Guatemala es precisamente para que no yo, sino que todos juntos los guatemaltecos rescatemos a nuestro país de las garras de la corrupción. Vamos a la pausa. Al regresar analizamos lo expresado por Juan Gutiérrez en este Destino 2016.
Estamos presentando Destino 2016. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua. Como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Destino 2016. Entramos a la etapa de análisis de lo expresado por el candidato del Partido de Avanzada Nacional, Juan Guillermo Gutiérrez. Philip. Yo me quedo con una sensación que creo que no es exclusiva del señor Juan Gutiérrez, sino de varios candidatos. Y es que los candidatos se aferran de una propuesta conceptual y cuando se va desmenuzando y hay el tiempo de escudriñar detalles de esa propuesta conceptual, pues muchas veces pareciera que están muy en el aire. Por ejemplo, cuando se habló del plan del combate contra la corrupción, es un plan muy amplio y cuando Alex preguntaba sobre las reformas legales, resultaba que no había que hacer las reformas. Creo que ahí hubo una contradicción en las respuestas del candidato. Mi percepción, como les digo, y no es exclusiva de este caso, sino en general, es que muchas veces es fácil enumerar grandes propuestas conceptuales sin aterrizar cuánto es su costo presupuestario, qué reformas legales necesito implementar para hacerlas posibles, qué cambios de política pública tengo que hacer. O sea, todavía a nivel de oferta política tenemos una oferta política que se queda mucho en lo general y que no desmenuza realmente todas las implicaciones y todas las necesidades que se tendrían que atender para hacer posible esos conceptos generales. Alejandro. Yo le veo muchas buenas intenciones, pero una ausencia de programa para ejecutar. Por ejemplo, en el tema de seguridad, y eso hay que decirlo muy claramente, aquí se está llegando a extremos donde a cada quien se le ocurre algo. Y, por ejemplo, esto de las policías regionales o departamentales o municipales, que no solo es este partido, sino que hay otros partidos lo que le han puesto, ese es precisamente el germen de la violencia en México. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo quiénes son los alcaldes en Guatemala, cómo están llegando esos alcaldes en Guatemala, esos cacicazgos. Imaginemos que van a tener mini ejércitos institucionalizados. Recordemos lo que pasó en Mazatenango, lo que pasó en Mazatenango y el crimen que todavía está impune, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso y definitivamente de lo que yo pude percibir es que no hay ninguna viabilidad sin un cambio legislativo profundo de parte de ese programa de gobierno. Paola. Yo observo un candidato sosegado con una capacidad de atender preguntas y manteniendo una estabilidad en sus respuestas que es agradable para un entrevistador en una embestida como esta que somos 6 contra 1. En defensa de los programas conceptuales, daría poco tiempo en una charla de este formato empezar a precisar programas, pero sí noto que se quedan algunas ambigüedades. Mi crítica va en el sentido de cuando le cuestionábamos todos de cómo el que pretende posicionarse como un candidato contra la corrupción va a implementar cambios estructurales para evitar que quien quiera que llegue no ande con las manos desatadas. Él ubicaba en primer lugar la necesidad de que sea un presidente honesto y correcto y hablaba de que el PAN está saneado. Creo que el señor Gutiérrez camina sobre un piso de cristal porque no creo
en este momento que todos los cuadros que conforman sus alcaldías, diputaciones y la gente que lo acompañe esté exenta de fiscalizaciones, ya sea en su haber actual o pasado. Si él afinca su principal valor en la honestidad, creo que puede resbalar fácilmente en esta campaña electoral. Lo escucho, licenciado Castillo. En atención a los planteamientos de los colegas, yo diría que es una ingenuidad de un empresario que quiere saltar a la esfera pública. Se nota muy claramente, digamos, que sus planteamientos son desde la perspectiva desde fuera del Estado. Y ve claramente las problemáticas y hace algunas propuestas, pero hay mucha ingenuidad en sus planteamientos. En rescate de sus planteamientos sí me parece que hay mucha consistencia. Desde la elección anterior él mantiene el mismo discurso, casi los mismos planteamientos, ha sido muy consistente en lo que ha venido defendiendo en el debate público. Sin embargo, no hay que lograr guardar ciertos equilibrios. La experiencia en el manejo de lo público no necesariamente puede descansar sobre el éxito empresarial. Y el otro elemento que creo que es importante, nuevamente bajar el discurso a un nivel mucho más coloquial, mucho más popular, porque muchos de los planteamientos que tienen lógica todavía están en esa etapa de construcción conceptual, como lo refería Filipe. Bueno, yo rescato de Juan Gutiérrez tal vez la consistencia a lo largo del tiempo, y es que pareciera ser que las propuestas que planteó en 2011 son muy similares a las que está planteando ahora en 2015. Creo que eso es respetable en un candidato, particularmente cuando evidentemente tiene alguna dificultad para identificarse ideológicamente y alguna debilidad a nivel organizativo, es decir, no hay una organización fuerte que lo esté respaldando, que lo obligara a dar esa consistencia. Por el otro lado, creo que hay un problema de credibilidad, y es que si yo le pregunto, como bien hizo Alejandro la observación, a un candidato, ¿qué reformas legales se deben hacer? Y esta persona me da una respuesta que me indica que no piensa contar con una bancada grande en el Congreso. Digamos que ahí hay un problema en el sentido de que yo no confiaría en un candidato que creo que no cree el mismo que puede ganar y que puede lograr esos objetivos. ¿Me explico? O sea, creo que es necesario plantearle a la ciudadanía qué haría, por ejemplo, una bancada pequeña en el Congreso con las propuestas que él tiene, qué haría él de llegar a la presidencia con una bancada débil, por ejemplo, o qué puede continuar haciendo desde afuera de la presidencia para lograr estas propuestas, porque algunos de nuestros televidentes también hacían la observación, este candidato aparece cuando hay elecciones y desaparece los otros 4 años. Yo en lo particular, yo coincido, el gran cáncer de esta sociedad es la corrupción, pero la corrupción no es simple y sencillamente cambiar a las personas y darme un baño de pureza y decir yo lo soy. Allí se requiere un trabajo mucho más profundo, un trabajo que incluya límites al poder, pesos y contrapesos que funcionen en todas las instituciones del Estado. No se puede pensar que tan solo con tener un presidente honesto usted va a cambiar un sistema que está cooptado hasta lo más profundo. Comprar un bolígrafo en el Estado de Guatemala, hay un acto de corrupción, por lo tanto es muy complicado llegar a pensar que tan solo porque una persona honesta llegue a dirigir el Poder Ejecutivo, tanto el Poder Legislativo como el Judicial, por ósmosis se transformará en un sistema que funciona. Creo que es parte del resumen. Les agradezco de verdad, somos Trending Topic esta noche con Destino 2016, también con Canal Antigua, y ha sido un privilegio trabajar para usted, Filipe Chicola, Alejandro Balcells, Pablo Hurtado, Cristian Castillo, Hugo Novales, Juan Carlos Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.